Ok, eso hay que arreglarse bonito porque ahorita sí ya estamos en video. Muy bien, Alondra, me gusta. Vamos a iniciarnos con nuestra tercera lección el día de hoy, pero antes de iniciarnos quisiera que iniciemos con una oración. Eh, Voy a pedirle a Alondra, inícianos con una oración, por favor, el día de hoy. Ay, apagué la cámara en lugar de... Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por estar aquí en este lugar, Señor. Te damos gracias porque tú has bendecido a nuestro apóstol, a nuestro amado apóstol, Señor, para que él pueda impartirnos estas clases, Señor, que han sido de gran bendición, han sido de gran aprendizaje, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has abierto nuestras mentes, porque tú has ensanchado nuestro conocimiento, que es dado por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque día con día aprendemos algo nuevo de ti, aprendemos algo nuevo de tu palabra, aprendemos algo nuevo del estudio de nuestro Padre Celestial, del estudio de Dios, que es la teología, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has estado preparando para ir y salir al mundo y hablar de tu evangelio de una manera correcta, de una manera concisa, de una manera en la que podamos explicar y expresar lo que es tu magnificencia, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta clase no sea la excepción, Señor, que podamos aprender de tu palabra, que podamos aprender de la materia que se nos está impartiendo, que es muy importante conocer desde el principio hasta el fin tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, papito lindo. Bendícenos en todo momento, Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, por cada uno de los pastores, de los profetas que están aquí conectados, Señor Jesús. Bendícenos en todo momento, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, ponemos esta clase, ponemos las palabras de la persona que va a dirigir esta clase, Señor Jesús. Agradecemos por su vida, agradecemos por su esfuerzo, por su dedicación y bendecimos cada una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy, que las podamos poner en práctica, Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Bueno, nos vamos a la lección número 3. Estamos en la lección número 3, donde estamos hablando de algunas fuentes de verdad. Me gusta el tema, y yo quisiera que también pudieran ustedes agregar ahí un título donde ustedes lo tengan. Por favor, van a agregar un título y le van a poner explorando las técnicas de investigación bíblica, ¿ok? O le puede poner un enfoque multidimensional, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a estarnos basando, o sea, vamos a tener varias citas en las cuales nos vamos a basar la noche de hoy. Quiero rogarles, y voy a hacer una pregunta. Y con mucha confianza, por favor, solicito que me respondan sin ningún problema. Si estoy yendo muy rápido, por favor, levántenme la mano y díganme, apóstol, bájale porque está muy rápido o algo así por el estilo. A mí me gusta abarcar lo más que puedo y créanme que he podido dar conferencias hasta de 5 horas corridas, 4 horas corridas. Pero mi esposa me decía, va muy rápido, bájale un poquito. Le digo, amor, yo creo que es tanto lo que hay que cubrir. Y si solo cubriésemos lo que está en el manual, pues sería súper fácil. Terminamos muy rápido. Pero me gusta adherirle más carne a ese esqueleto, ¿verdad? Para que podamos todos aprender y podamos entender lo que Dios quiere que nosotros atendamos y lo que Dios quiere que nosotros escuchemos y pues que pongamos por obra. Permítanme. Ok. Ok. Ok, estamos. Muy bien. Entonces, en esta lección número 3, en su manual dice algunas fuentes de verdad.
Póngale usted ahí, explorando estas técnicas de investigación bíblica, o póngale, si gusta, un enfoque multidimensional o las dos, ¿ok? Explorando las técnicas de investigación bíblica relacionado con un enfoque multidimensional. Nuestro fundamento o base bíblica lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 7 y el 8. Buscad y hallaréis, y el que busca halla, o el que busca encuentra. Entonces, pareciera que algunos dichos que decimos en el vulgo fueran de alguien, ¿no? Y aquí está en la Biblia. Oye, si le buscas, le encuentras. Pero aquí está, el que busca encuentra. Esdras 6:1 y Esdras 2:23. Muy bien. En esta lección vamos a estudiar acerca de la investigación bíblica y cómo desempeña un papel fundamental en el estudio y en la comprensión de lo que nosotros conocemos como los textos sagrados, como lo que es la Biblia y todo lo que se relaciona con el estudio de la teología, valga la redundancia. Por mucho tiempo, durante todo el tiempo que nosotros conocemos acerca de Dios, desde que se empezó a escribir acerca de Dios, o sea, a través de todos los siglos, la Biblia ha sido considerada no solo el libro más vendido del mundo, y es el libro más vendido del mundo, es el libro más querido del mundo, como también es el libro más odiado del mundo a la vez. Es decir, el que odia, odia la Biblia, y el que ama la Biblia también lo ama. Pero es un libro muy leído, muy leído. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable. Esta es una fuente inagotable de sabiduría y de guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sería bueno que usted anote cuando le diga, ojo con esto, porque puede hacer pregunta de examen. Y ojo con esto. A lo largo de todos los años, la Biblia ha sido considerada como una fuente inagotable de sabiduría y también como una guía espiritual, no para un grupo de personas selecto, sino para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, para poder entender la palabra de Dios o la Biblia, estos libros que están comunicados, entrelazados entre sí para traernos toda esta información y aplicarlo de una manera que sea para nosotros significativa en nuestras vidas, es crucial para poder, le repito, para poder comprender nosotros su mensaje y poder ocuparnos y poder aprovecharnos de lo que estamos viendo, es crucial que nosotros ahondemos, diría alguien, profundicemos, diría otra persona, o que adentremos o que entremos profundamente en el estudio, pero no un estudio solamente normal, sino que un estudio crítico y profundo de lo que son los textos bíblicos. ¿Okay? Ojo con eso. Es crucial que nos adentremos, que nos profundicemos en este estudio crítico, pero en un estudio crítico, no solo un estudio normal, crítico. ¿Cuál es el estudio crítico? Cuando hablamos de crítico o de la crítica, no solo hablamos de algo malo, podemos también estar hablando de una crítica constructiva. ¿Qué quiere decir eso? Que de una u otra manera, nosotros nos podemos preocupar por estudiar algo y tratar de cuestionarnos a nosotros mismos lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros estamos pensando. Autocriticarme. Cuando tengo amigos muy de confianza o alguna persona muy de confianza y voy a un lugar, le digo, necesito que hoy seas mi autocrítica. Creo que hoy necesito que me critiques el día de hoy para mejoría de mi sermón o de mi mensaje o de mi actuación, si usted gusta. Necesito que hoy me des una crítica constructiva. Entonces, nosotros debemos de criticar el estudio en el cual estamos. Y eso nos lleva entonces a que tengamos una investigación bíblica. ¿Qué es la investigación bíblica? La investigación bíblica, ojo, es el proceso mediante el cual muchos eruditos, que son eruditos, personas especializadas en X situación. También teólogos y muchos estudiosos se han dedicado por medio de ese proceso, se han dedicado a examinar y no solo examinar, sino que analizar
los diversos aspectos de la Biblia. Recuerda cuando en el tema dijimos que va a ser un enfoque multidimensional. Entonces, para poderlo hacer en la investigación bíblica, se lo repito, que es el proceso mediante el cual los eruditos, los teólogos, los estudiosos, se dedican a examinar y a analizar los diversos aspectos de la Biblia, incluyendo su contexto histórico, su contexto cultural, su contexto lingüístico y su contexto teológico. Vea, histórico, hablando de esos contextos, antes y después de lo que se está estudiando, su contexto histórico, su contexto cultural, su contexto lingüístico y su contexto teológico. Y a través de esta investigación, que debe ser rigurosa, se busca no solamente leer y aprender, sino que descubrir significados originales de los textos escritos. Entonces, no solo eso, mire, se busca descubrir qué significa lo que estoy leyendo en los textos originales, sino que cuál era la intención del autor o del escritor cuando escribió o cuando dictó lo que estamos leyendo y qué aplicaciones prácticas puedo yo extraer de ellos para mi beneficio. Eso es una investigación rigurosa. Y la importancia de esta investigación bíblica radica en su capacidad para proporcionar una comprensión nuestra más profunda y más enriquecedora de los mensajes y enseñanzas contenidos en la Biblia. Es decir, yo no puedo tomar la historia de Zaqueo simplemente como un servidor público que robaba y conoció a Jesús y ya estuvo. Y se arrepintió y dijo, voy a dar 4 veces devolveré a todos los que les he robado y eso no es todo. La historia de Zaqueo tiene implicaciones mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, ¿cómo es un árbol sicómoro? ¿Qué es un árbol sicómoro? ¿Qué tiene que ver el árbol sicómoro en la vida de Zaqueo? ¿Por qué? ¿Por qué se subió al árbol? ¿Qué pretendía? La mayoría decimos, bueno, es que lo que pasa es que era chaparrito, igual al apóstol Enver, entonces tenía que subirse a un sicómoro para poder ver a Jesús. Pero hay muchas otras implicaciones que cuando estudiamos el contexto histórico, el contexto lingüístico, el contexto cultural, entonces vamos a ir entendiendo muchas otras cosas más que podemos aplicarlos a nuestra vida. Y aunque ahora posiblemente no tengamos un sicómoro para subirnos, es un árbol llamado sicómoro, para subirnos, pero sí está el estudio, sí está la oración, sí está el ayuno que podemos utilizar, oiga esto, para ver y entender a Jesús, para conocerlo más de cerca. Cuando Diana Montenegro se conecta a Zoom en ILEM, no se conecta para ver quién se conectó, no se conecta a ella para a ver a ver qué dice el apóstol, a ver si me hace reír o tal vez hoy no me hace reír, o no, se conecta y tampoco solo por conocer más o aprender más. Diana Montenegro se debe conectar porque quiere conocer más a Jesús. ¿Por qué? El conocer más a Jesús obviamente nos acerca a Él, pero el propósito primordial es conocerlo de tal manera que nosotros podamos ser como Él es, ser como Él es. Eso es lo más importante cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Entonces, la importancia de la investigación bíblica radica en eso, radica en la capacidad que tiene la investigación porque nos proporciona una comprensión más amplia, más profunda, más enriquecedora de los mensajes y las enseñanzas que contiene la Biblia. Entonces, a través de un enfoque crítico y académico, oiga bien, la investigación bíblica nos permite a nosotros explorar todos estos contextos históricos y culturales en los cuales se escribieron los textos bíblicos, lo que a su vez nos va a dar una idea o va a arrojar una luz sobre las intenciones
y los significados originales, intenciones del escritor y qué significaba originalmente en ese entonces. Por ejemplo, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Por ejemplo, ¿por qué Jesús estaba en una boda donde había vino? ¿Quiere decir esto que es bueno tomar vino y que no es pecado tomar vino? Absolutamente no. Tenemos que conocer el contexto histórico por lo cual Jesús estaba ahí. No voy a enfocarme en esto porque no es el tema de hoy. Entonces, además de todo esto, la investigación bíblica me ayuda personalmente, como decía, y muy precisa la oración de Alondra hoy, porque me ayuda a entender qué quiero hacer yo, a conocer del Señor, pero esta investigación me ayuda a interpretar adecuadamente los textos bíblicos, y decía, y le entendía yo como para poder no solo saber, sino enseñar a otros. Y evitar, y oiga esto, evitar interpretaciones erróneas o sesgadas o cortadas, interpretaciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Una persona llegó y me dijo hace poco, pastor, si usted no usa velo, las hermanas si no usan velo en su iglesia, se van a ir al infierno. Y me quedé como, ay, por favor, ¿de dónde sacaste eso? ¿Me explico? Ahora, ¿estoy en contra del velo? No, absolutamente no. De hecho, cuando me toca que ir a algún lugar donde se usa velo, le digo a mi esposa, llévate tu velo. Te ves muy linda con tu velo. Pareces una virgen, que no eres, pero pareces una. Me encanta verte. Sí, perdón, pero es que la realidad de la vida. Alguien, no sé si me están entendiendo. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia... por ejemplo, me dijo alguien más también, apóstol, yo creo que íbamos a usar algo y se iba a usar el arco iris. Y me dijo, yo creo que la Biblia nos dice a nosotros que no debemos de hacer lo mismo que el mundo está haciendo, por lo cual no debemos de usar el arco iris porque los homosexuales usan el arco iris. Y le dije, oh my God, no, en serio. No, al contrario, debemos de usarlo porque el arco iris fue dado a nosotros. El arco iris es una señal cristiana, por decirlo así, pero es una señal divina, es una señal judía, es una señal para los judíos. De hecho, esta gente con sus aberraciones utilizan signos y señales, íconos nuestros o de la iglesia o de Dios para hacer afrente y buscar la burla. Pero el arco iris fue dado por Dios para recordarnos que nunca jamás iba a negar al mundo, por lo cual el arco iris es un símbolo de la Biblia, es un símbolo bíblico. Ahora, que se lo quiere dejar robar, pues que se lo deje robar. Pero yo no, el arco iris es bíblico y el Señor nos lo dio. Pero yo tengo que conocer entonces su interpretación histórica. ¿Dónde aconteció? ¿Por qué lo dijo Dios? ¿Y cuándo lo dijo Dios? Entonces, al comprender nosotros los diferentes estilos literarios, porque existen varios, la Biblia fue escrita en varios idiomas y fueron recopilados en otros idiomas y traducido primero al inglés, y del inglés fue traducido a nosotros en español. Tenemos que también comprender las figuras retóricas. Y esto nos ayuda a comprender lo que estaba sucediendo en la época de ese entonces. Podemos entonces apreciar más las metáforas si gusta usted, las parábolas, las enseñanzas que nos da. ¿Qué premisa me está dando Dios? ¿Qué enseñanza me está dando Dios a través de la Biblia? Y esto, cuando investigamos la Biblia, nos ayuda a nosotros a evitar una interpretación superficial o literalista, voy a decir, que pueda distorsionar el mensaje central que estamos buscando. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Alguien me levanta la mano? ¿Vamos bien? Estamos. Gracias, porque sí es necesario entender esto. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo, veremos, la Biblia dijo a Pedro, levántate, mata y come. Come todo lo que tú quieras. No llames inmundo a lo que yo llamo, a lo que yo crié. Pero eso va un poco contra la ley.
Porque en la ley de Moisés no se podía comer el puerco. Ahora pregunto, ¿voy a dejar de comer el puerco porque la ley dice que no lo coma? No, no, porque el Nuevo Testamento me da otro estilo literario que me corresponde a mí como gentil, es decir, del Nuevo Testamento. Ahora, personalmente, yo no como puerco porque a Edmer Guzmán realmente le hace mal la carne de puerco, la carne de marrano, me hace mal, aunque les he de decir que Dios ha estado haciendo algo grande porque la última vez que fui al antiguo Guatemala tenían un cerdo y lo tenían asado, hermano, mira, cosa, olía sabroso y mi esposa y yo comimos y comí un buen pedazo y no me dio la alergia que normalmente me da. Entonces, dice, Señor, ¿ya me sanaste? A comer carnitas en México, yo no sé, pero no voy a tomar yo la Biblia como una interpretación superficial, ¿ok? Sino que tengo que asegurarme de no distorsionar el mensaje central que tiene la Biblia para mí. Además, la investigación bíblica, espero que estén anotando, nos permite, y ojo con esto, la Biblia, la investigación bíblica a nosotros nos permite establecer conexiones entre los diferentes libros, entre los diferentes pasajes bíblicos, entre los diferentes temas que son relevantes y recurrentes, entre los simbolismos y los mensajes que son unificados a lo largo de toda la Biblia. Hay un mensaje, ojo, hay un mensaje que está unificado en toda la Biblia para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, y es la salvación del hombre a través de Jesús. Ese tema, mire, desde el inicio, oigan, eso es tan lindo, desde el segundo que el hombre pecó, Dios quiso proveer la salvación para el hombre. El pecado trajo destrucción, pero Dios trajo el perdón. Y con el perdón lo encontramos en toda la Biblia. Lo puede encontrar en cada uno de los personajes que usted ve en la Biblia. El perdón lo ve usted reflejado en David, cuando le perdona la vida a Saúl, al rey Saúl, perdón. Usted lo ve reflejado en José, cuando perdona la vida a sus hermanos. Acuérdense que ellos lo querían matar. Podemos ver el perdón durante todo lo que es la palabra de Dios. Lo podemos ver, mire, en una parte en el libro de Esther, por ejemplo, podemos encontrar cómo un perdón fue dado sin haberse pedido. Cuando la reina entró sin haber pedido permiso al rey, merecía la muerte. Pero sin embargo, sin pedir el perdón y sin tanta cosa, él extendió. Si usted puede, yo no puedo extender mi mano derecha ahorita, estoy un poquito golpeado en mi hombro, pero si usted dice así, mire, su mano derecha extendió el rey el permiso, su báculo, lo extendió hacia la reina. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Extendió su báculo, perdón, el Padre extendió su báculo, llamada cruz, en donde su hijo murió, y ahí alcanzamos la salvación. Entonces, por eso la investigación bíblica, si se da cuenta, ahorita le hice un resumen, una investigación bíblica de lo que es el perdón en Jesús. Y claro, usted dirá, ¿termina en Jesús? No, porque después de Jesús sigue en nosotros. Ahora nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo decimos en la oración, ¿no? En la oración modelo, que muchos lo conocemos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Desde Génesis, la investigación bíblica me ayuda a conocer que desde Génesis vino esa palabra hasta el día de hoy en mi boca y la tuya cada vez que haces una oración. Entonces, la investigación bíblica nos ayuda a obtener una visión panorámica. A mí me gusta tomar fotos panorámicas. Tomo fotos como retrato, una foto, algo particular, pero me gustan las panorámicas porque inicio en mi teléfono, le presiono y hago así. Usted ya lo sabe, usted sabe más que yo, más técnico que yo, y doy toda la vuelta y voy y doy toda la vuelta. La otra vez, ¿sabe qué hice? Me puse y di una vuelta entera. O sea, estaba así, dije, a ver cómo me sale. Y di toda la vuelta entera así, di toda la vuelta y regresé y la foto salió bien fea. O sea, no me gustó, pero me gusta la visión panorámica, que tienes todo para que tú puedas entender que la revelación divina.
Entonces, en resumen, la investigación bíblica desempeña para nosotros un papel esencial, totalmente esencial. No puedes, escúchame, pastor, líder, por favor, escucha esto. Yo no aconsejo a nadie, absolutamente a nadie, que predique un mensaje sin haber estudiado. No. Yo he conocido personas que han dicho, no hay problema, yo, donde vaya, ahí donde me digas, yo vengo, abro la Biblia, que no hay problema, yo solamente, lo único que tengo que hacer es por eso cargo mi Biblia y vengo y yo la abro y el Señor es tan bueno conmigo que donde pongo el dedo, ahí Dios quiere que hable. Eso se llama ser haragán, eso se llama ser flojo. Algo que yo hago en mis Biblias es que siempre cargo si no cargo mi iPad y ahí cargo todos mis temas, cargo uno, o cargo dos, o cargo tres. ¿Por qué? Porque debo de estar preparado. Les voy a decir por qué. Para que Elmer Guzmán se vea bien, ¿será por eso? Para que digan, wow, oyeron al apóstol, dio un tema y wow, andaba preparado. Lo agarramos en el aire y andaba preparado. No. ¿Por qué? Porque el predicar el evangelio de Cristo Jesús, perdón, es algo muy importante para nosotros y no podemos nosotros solo hacerlo por hacer. Perdón, el predicar el evangelio es un privilegio que Dios nos da y el enemigo está listo para escuchar, listo para escuchar. Y en el momento que nos equivoquemos, nos va a atacar y nos va a querer votar. Acuérdese, el enemigo no solo lo quiere votar, lo quiere matar, lo quiere destruir, le quiere robar todo lo que usted tenga. Él no está jugando. Entonces, la investigación me ayuda a mí a estar preparado siempre y desempeña ese papel intrínseco, un papel muy importante, un papel muy esencial. Es urgente que yo siempre esté preparado en el estudio y en la comprensión de los textos sagrados. De tal manera que si yo voy a algún lugar y me dicen, apóstol, quisiera que nos predicara sobre las constelaciones de acuerdo a la Biblia. Claro que sé sobre las constelaciones, sé cuándo se hicieron, sé el día en que se hicieron, sé, pero no sé los nombres. Los Pleiades, yo no sé los nombres. Entonces, no voy a ir a hacer el ridículo a hablar sobre un tema el cual no he estudiado. Prefiero decir, lo siento mucho, no estoy preparado. Yo respeto cuando alguien me dice, no estoy preparado para solventar ese tema en frente de todos. ¿Por qué? Porque están representando a Jesús, el Evangelio. ¿Me doy a explicar? Entonces, tenemos que estar siempre sumergidos nosotros en la investigación bíblica, porque esa investigación nos va a brindar todas las herramientas necesarias para explorar nosotros la riqueza de lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, yo tengo bueno, este se me apagó, precisamente por esto, este se me apagó, ahorita yo tendría que conectarlo, pero ando preparado si no solo tengo ese, ando preparado con algo más, uno más pequeño, porque en cualquier momento yo puedo escribir o en mi investigación, yo puedo al instante, yo creo que se me puede ver por ahí, al instante puedo, ya me vieron mi clave, y yo puedo tener un tema. ¿Ok? Puedo tener un tema, busco y lo cargo en línea. Si ustedes ven, todos estos son temas que yo puedo predicar, que están estudiados, que en cualquier momento yo puedo sacar un tema que sea de importancia por si me lo piden. Y no estoy tratando, no es vanagloria, pero soy su catedrático, su pastor, su apóstol, su padre espiritual, y escuche bien. Creo que usted que querría parecerse. Mire, todos estos son temas que están estudiados. Por ejemplo, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es el mito de Lilith? ¿Saben ustedes quién era Lilith? Lilith es una aberración, es una teoría que anda por ahí diciendo que Adán no tuvo su primer mujer de nombre Eva, sino que tuvo una antes, llamada Lilith. Y como la Biblia menciona algo sobre el respecto, no sobre el respecto de que tuvo otra mujer, sino de un monstruo marino,
y entonces la gente lo ha tomado como eso. Tema, la increíble abundancia de Dios sobre leones. ¿Está el diablo a la defensiva? Ni frío ni caliente, ese tema es muy bonito, ni frío ni caliente. ¿Qué significa el Salmo 34:19? ¿Qué es la iluminación bíblica? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice tal cosa? Y en fin, nuestra vida, el fruto del, ¿cómo muestra tu vida el fruto del Espíritu? Un llamado a la Santa Cena, 2 secretos para poder estar en una relación personal con Dios. Dios tiene la última palabra. ¿Quién era Esther en la Biblia? Etcétera. ¿Por qué? Porque estas investigaciones me ayudan a tener una respuesta coherente. No solo voy a sacar algo del aire. Tampoco me voy a ir al internet y buscar algo en internet y predicarlo sin estudiar. Por cierto, si tú encuentras un tema en el internet y te parece bien, tú puedes usarlo. No hay ningún problema en usarlo, pero estúdialo y critícalo constructivamente, como estábamos hablando anteriormente. Muy bien. Entonces, a medida que nosotros nos vamos sumergiendo en la investigación, vamos descubriendo, escuchen esto, que tenemos tesoros espirituales, que todos hemos adquirido una mayor apreciación por la palabra de Dios. Les voy a ser sincero, yo creía, permítame solo si hago una puerta rápido, perdonen, pero hay mucho calorcito aquí. Normalmente las clases se inician con 100 y se terminan con 10. En cualquier universidad inician muchos y terminan pocos. Eso es así es, y siempre poco a poco algunos se van saliendo. Pero yo puedo ver a muchos de ustedes que aún están aquí. Ya vamos a terminar el primer semestre, ya vamos a tener el cuarto y ya vamos casi terminando el primer folleto y usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque eso indica que usted se ha sumergido en la investigación bíblica y que ha estado encontrando tesoros espirituales. De hecho, estos temas usted los puede predicar en su iglesia sin ningún problema. Y adquirimos entonces nos estamos preocupando por tener una mejor apreciación por la palabra de Dios. Es decir, no solo leo la Biblia para llevar el reporte a la iglesia. Pastor, leí 15 capítulos. ¿Y qué entendiste? Pues nada todavía, pero ahí voy. No, mejor lee 5 versículos, no termine ni un capítulo, pero y vienes y me dices, pastor, quiero decirle que entendí en la palabra y explicas. Eso llena más el corazón tuyo, el mío y de los que te escuchan. Entonces, pongamos atención a estos términos que también lo va a encontrar en su tema, en su material, en su folleto. Todo lo que les dije fue solamente una introducción. La recorté un poquito para entrar a los temas. Muy bien. La intuición. ¿Okay? La intuición. La intuición es una técnica de investigación que está basada, yo sé que ustedes tienen algo más ahí, pero escúcheme por favor, para que le pongamos un poquito más. Esta técnica de investigación está basada en la capacidad. Digas, yo sé que no lo voy a escuchar, pero dígase usted mismo, capacidad. La intuición es una capacidad para percibir y comprender información de una manera inmediata. La intuición es así, sin necesidad de un razonamiento lógico o de detallarlo o de tener un análisis muy detallado. Entonces, es una forma de conocimiento que surge de una manera espontánea, la intuición, y puede proporcionar muchas ideas valiosas a diferentes contextos de investigación. Bueno, acuérdense que estamos hablando de multidimensiones. O sea, hay muchos que predican y enseñan solo en base a su intuición. Es un error increíble. No les importa lo que diga la Biblia. Es solo su intuición. Por ejemplo, alguien dice, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo con estar en mi casa aquí me congrego solo con Dios y yo no necesito de pastor, no necesito de la iglesia, no necesito. Estás intuyendo en algo que está totalmente errado, porque la investigación bíblica te diría que la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. De hecho, vamos a ver que muchos caen en lo que es una costumbre, que también es una técnica de investigación, pero no es la única técnica de investigación. Multidimensionalmente tenemos que ocuparlas todas. En términos generales, entonces, la intuición se refiere a esa sensación
o como le decimos muchas veces, una corazonada, ¿no? Es que tengo la corazonada que esta explicación está así, es clara, es racional, aquí está. Pero aunque es una corazonada, se siente como una realidad, se siente como una certeza. Eso es intuición. Cuando, por ejemplo, yo digo, Jesús resucitó al tercer día. Wow, ¿cómo fue que la piedra se movió? Alguien la tuvo que haber movido. Entonces, la intuición es exactamente aquí donde puede ser utilizada porque no hay suficiente información disponible. Ojo con esto. Cuando yo utilizo la técnica llamada intuición, la utilizo cuando hay una situación en la que no tengo muchas fuentes de información o no hay suficiente información disponible o en la segunda parte debo tomar una decisión rápida. Aquí es donde utilizo una técnica de investigación llamada intuición. Por ejemplo, la Biblia dice que la cerveza es alborota, el vino es alborotador, y ¿cómo es? El vino es escarnecedor, gracias, y la cerveza alborotadora. Pero oiga, cualquiera que por ella errare no es sabio, dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, si yo voy a un lugar y voy a un lugar, por ejemplo, Argentina, che, si voy a Argentina, en Argentina se ocupa, se precisa por costumbre, ya vamos a hablar de la costumbre, que aunque seas pastor o cristiano, tomas vino en tu almuerzo. No sé, se terminan 4 o 5 botellas de vino, pero son argentinos. Bueno, yo soy guatemalteco y no puedo. No, es que no es mi costumbre. Entonces, si a mí me sirven una copa o me sirven una cerveza, que para ellos también está bien, una diaria, dicen, si me sirven una cerveza, por intuición, yo la rechazo. ¿Por qué? Ahora, si veo a la otra persona, el argentino, en Argentina, en su casa de Argentina, en su mesa de Argentina, con la comida de Argentina, con su sabor argentino, y se tomó su cerveza, ¿lo voy a criticar? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque es su costumbre. Ahora, si yo lo hago, para mí no solo sería malo, sino que sería pecado. Y sería un mal ejemplo para el argentino, porque podría decirme, che, pero vos estás tomando cerveza. Vos sos chapín, che, ¿por qué estás tomando cerveza? O sea, me confrontaría, porque él sabe que el guatemalteco, el centroamericano, cristiano, no toma cerveza. ¿Ok? Ahora, esta intuición, entonces, esta técnica de investigación de la intuición me ayuda a mí que en el instante yo puedo tomar una decisión rápida. Ahora bien, hay algo, les voy a dar un ejemplo. Hay algo allá que se llama, Dios mío, lo tengo ahorita en la punta de la lengua, pero es un té, mate. El argentino, el uruguayo, el argentino, ellos lo toman. Y una vez llegué, estando ahí en Los Ángeles estábamos, y llegaron unos argentinos y llegaron todos con una cosita así, yo, Dios mío, ¿qué están tomando esto? Porque vi que se la estaban pasando todos. Y se tomaban y se la pasaban y yo era como el octavo y esta cosa viene para mí y aquí vienes, Dios mío, ¿qué hago acá? Entonces tuve que tomar una decisión rápida. Intuición. Mi intuición me dijo, pregunta qué es. Porque yo estaba pensando, como sabía que el argentino toma vino, toma cerveza, dije, esto tiene licor. Pero pregunté y dije, ¿qué es esto? Mi intuición. Me dijeron, es un té de hierbas. No tiene alcohol, no tiene droga, es un té. Es como tomar café. Pero como todos estaban tomando de la misma pipita, así de la misma cosita, del mismo popote, le voy a llamar, de la misma pajilla, yo no quise tomar. Mi intuición me dijo, no, no tomes. Y dije, gracias, pero prefiero no. Y todos me voltearon a ver así medio enojados. Dije, no, espérense, pues voy a tomar. Y le di la vuelta y tomé, pero no, tomé de lado un poquito y esa cosa estaba horrible, no me gustó. Pero mi intuición me hizo quedar bien con ellos, quedar bien conmigo y quedar bien con el Padre, porque yo sentía que podía haber algo ahí que yo no debía hacer. Entonces, es importante destacar que la intuición debe ser utilizada, como lo hice en ese entonces, con mucha prudencia
Y siempre, oiga, ojo, la intuición la puedes utilizar como una técnica de investigación, pero tú la debes usar siempre con prudencia y siempre debe estar respaldada por evidencia o por un razonamiento lógico. Estos toman esto, por lo cual yo no creo que quiera tomar esto. Es una lógica. Okay. Entonces, en resumen, la intuición puede ser una herramienta valiosa en la investigación, pero debe usarse entonces en combinación con otras técnicas. Vamos, le voy a dar un versículo. Le voy a dar un versículo que le puede apoyar ahí, por favor, permítame. Yo sé que no hay versículos en su material, pero Proverbios 3, capítulo 5, versículo 6, porque vamos a hablar que todas estas técnicas de investigación también están en la Biblia. Oiga, Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Una versión dice, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Eso se llama tener intuición de parte de Dios. Muy bien, pasamos al punto número 2, que es la autoridad. La autoridad, la verdad, se debe utilizar como una técnica de investigación para respaldar, anote, afirmaciones o argumentos en un estudio, la autoridad. Cuando hablo de autoridad no estoy hablando de la policía, del gobierno o del pastor. No, estoy hablando de una autoridad bíblica. Por ejemplo, ¿quién es una autoridad bíblica? El apóstol Pablo, el apóstol Juan, Jesús, Moisés, Josué, Elías, Samuel. ¿Okay? Salomón es una autoridad increíble. Salomón es una autoridad increíble. Entonces, esto significa que la información que nosotros obtenemos son de una fuente de autoridad. ¿Qué otra fuente de autoridad podemos tener? Libros. Hay libros que son una fuente de autoridad. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Living Life from a Heavenly Edge. Viviendo la vida desde un límite celestial. Ese libro habla mucho acerca de milagros y me gusta mucho, pero es una autoridad. Hay otro libro que habla sobre los milagros también, pero la persona que lo escribió, Dios lo usa en milagros. Entonces, la autoridad ya no es la persona, sino que la autoridad ya es el libro, su estudio, su investigación, sus ejemplos, sus milagros, no de él, de Dios, pero a través de él. Entonces, esto puede ser de esta fuente de autoridad. Incluso un sitio web confiable. Por ejemplo, usted va y dice, ay, y no estudié mi lección. El viernes pasado no estuve, voy a ir a una fuente de autoridad a ver mi lección pasada, que sería el website de su servidor. Usted va y busca la lección y es una fuente de autoridad. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la autoridad se basa en el principio de que algunas fuentes son consideradas confiables debido a su experiencia, debido a su conocimiento o debido a su posición en una determinada área temática. Por ejemplo, ¿con quién usted se iría? Cuentan la historia que a un reportero le dijeron, vete al aeropuerto, el municipal, aquí está el aeropuerto municipal cercano, vete porque hay un incendio súper grandísimo, vete y corre, te va a estar esperando un avión y tú te vas ahí y te montas y te va a estar esperando el capitán. Él corrió, llegó al aeropuerto y entró, miró una avioneta, se mete, le dice, vamos, y el piloto arrancó y se fue. De pronto en el aire le dice, haz un poco hacia la derecha, el fotógrafo, el periodista le dice, haz un poco a la derecha porque necesito ver las llamas de fuego, una foto de cerca. Y el piloto le dice, pero yo todavía no puedo hacer eso. Él dice, ¿cómo que no puedes hacer eso? Acércate. Le dice, no, es que esta es mi segunda lección de vuelo. Usted es el que me tiene que enseñar. Él dice, ¿cómo? Yo no soy piloto, yo soy periodista. Y le dice, no, es que yo pensé, como usted entró corriendo, entró muy rápido, se montó al avión y se vino conmigo, yo pensé que usted era el piloto maestro.
mi maestro el que me va a enseñar. Y él dice, no, yo pensé que tú eras el piloto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tenía la autoridad necesaria. De suerte, el muchacho pudo aterrizar ese avión, si no los dos se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía ninguna autoridad sobre lo que era el vuelo. Entonces, es importante tener en cuenta que no todas las fuentes de autoridad son iguales y que es necesario que usted evalúe cuidadosamente la información. Y aquí debe de tener cuidado. ¿Cómo la evalúa? A través del Espíritu Santo. Hay un apóstol aquí en Guatemala, lastimosamente, lo debo de decir, que en uno de sus sermones el otro día encontré y me quedo viendo y noté que él tenía una botella de vino en el púlpito, pero yo pensé que iba a ser para alguna presentación, algún ejemplo. Resulta que no, él estaba bebiendo vino en el púlpito mientras predicaba. Ahora resulta que se puede beber vino mientras estás predicando. No para mí. Entonces, si tú te vas a escuchar eso, resultas embriagado todo el tiempo. De hecho, conocí después algunas familias de esa iglesia que, por cierto, es inmensa, es súper grande. Está en muchos lados, incluso en México tiene iglesias. Entonces, toda esta gente, su autoridad es falsa. Su fuente de autoridad necesita aprender, porque no puedes hacer esa clase de cosas. Entonces es necesario que yo a través del Espíritu Santo y de rodillas le pida a Dios que Él me traiga a mí una autoridad, una fuente que sea confiable, que sea actualizada, que no esté en el tiempo de atrás tampoco, ¿ya? Sino que sea actualizada y que sepa el tema en la cuestión cual estamos hablando. Le voy a dar una cita para eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo al 17, perdón, del versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la autoridad ahí? ¿Quién es la autoridad? Espero haberme dado a explicar. A ver, a que alguien me diga quién es la autoridad. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la autoridad? Se lo voy a decir. La autoridad. La escritura, apóstol. Muy bien. Buenísimo. Gracias. Te ganaste un dulce. Aquí lo tengo. Te lo llevo el domingo. Aquí está. Es la escritura en la autoridad. O sea, no. Es Dios. No, Dios es el escritor. Dios es quien la inspiró. Pero yo no puedo hablar con Dios. Yo no sé si usted puede hablar con Dios cuando se quiere. Hay personas que dicen que sí. No, yo solo cierro mis ojos y hablo con Dios. Wow, qué bueno. Te felicito. Yo sí necesito un preámbulo para hablar con mi Señor. Y muy pocas veces lo voy a oír audiblemente. Pero ¿cómo puedo oír a Dios? Puedo escuchar a Dios en cualquier momento. A través de la Escritura. Por eso tienes que tener no una, dos, tres Biblias. Una en cada carro, no importa. Una la tienes que tener porque ahí está lo que es la fuente correcta. La autoridad no es la iglesia. La autoridad no es el apóstol. La autoridad no es el pastor. La autoridad no es el famoso que hizo milagros y te hizo hacer un montón. Acabo de ver en la iglesia un milagro en donde estaban las manos así, mire, y vi exactamente, y conozco a la persona que Dios sanó. De hecho, era un pastor en donde Dios hizo esto. Dios le alineó sus manos. Yo lo vi, pero la autoridad no es él, es la escritura. Amén. Tercero, la tradición. Hablábamos acerca de la tradición. Sí se puede utilizar la tradición, pero la tradición, tal como lo dice el estudio de ustedes, el que tienen en su manual, es la bodega de la sociedad y está abarrotada de toda clase de instrumentos útiles y de restos inservibles también, lastimosamente. ¿Por qué? Porque la tradición no siempre te va a traer lo que es mejor, sino que la tradición muchas veces te va a traer cosas que no son. Por ejemplo, la tradición te dice que hay un Dios. Eso es correcto. Cualquier religión te lo dice. Pero como técnica de investigación, debes utilizarla a manera de que a lo largo del tiempo te tiene que traer algún ejemplo, te tiene que traer un fruto.
Entonces, la idea de la tradición o la tradición como técnica de investigación se basa en que el conocimiento se construye progresivamente y que la sabiduría y la experiencia de generaciones anteriores pueden ser esa fuente de información que es muy importante como técnica de investigación. ¿Okay? Entonces, ojo con esto. La tradición como técnica de investigación se basa en la idea de que el conocimiento se construye progresivamente y que la sabiduría y la experiencia de generaciones anteriores pueden ser una fuente importante de aprendizaje. Ahora bien, cuando yo veo esto, tengo que traer también la tradición a la autoridad, a la Biblia. Porque si mis padres tenían la tradición de ser católicos y de adorar imágenes, yo puedo decir, pero es que mi papá lo hacía, mi papá adoraba a San Judas Tadeo, ¿verdad? Y San Judas Tadeo, o al niño de Atocha, o esto o lo otro. Y yo puedo pensar y decir, ¿yo por qué no lo voy a hacer? La tradición buscaba a Dios. No, tengo que llevar esa tradición. Escucha bien, cualquier tradición que tú tengas, tienes que llevarla al contexto de la autoridad, que es la Biblia. Puede sonar bonito. Es que mi papá y yo nos íbamos de rodillas o descalzos o de rodillas. Desde la casa hasta el templo todos los días íbamos a orar a la Virgen. Una parte está buena, iban a la iglesia. Segundo, irse de rodillas y golpearse su cuerpo, esa tradición ya no está en la Biblia, porque el Señor lo que quiere, dice, yo prefiero la obediencia a sacrificios que me van a enseñar sangre, por parafrasear. Entonces, la tradición como técnica de investigación implica que es un enfoque interdisciplinario, o sea, se apoya en diversas teorías, en diversas metodologías para analizar esa información que se ha recopilado. Entonces, como técnica de investigación es muy buena la tradición, como para comprender mejor la cultura y las prácticas de una comunidad. Veo ojitos que se me quedan viendo así como, ¿ah? Yo sé que es mucho, por eso tienes que ir y ver los videos de nuevo, ¿ok? Porque esto te va a ayudar, yo tengo que seguir. Pero es buena la tradición, que tú estudies la tradición como técnica de investigación, no para que la aceptes, sino para saber. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, ir y evangelizar una comunidad en África si no conocemos su tradición? Entonces, ¿qué tengo que estudiar? Su tradición. Porque la técnica de traducción, desde su tradición, me dirá cómo o qué, en dónde, en qué área yo voy a ser crítico y en qué área yo puedo ser auténtico al enseñarles y traerles otras fuentes de información. ¿Hay un versículo que hable acerca de la tradición? Claro que sí. Mateo 15:3. Jesús les respondió, dice la palabra, ¿y por qué ustedes, oiga lo que dice, por seguir la traducción de ustedes, quebrantan el mandamiento de Dios? Si aplicamos la primera técnica, esto y la técnica de la autoridad, este versículo es increíble para predicarlo. Se lo recomiendo, pero estúdielo, investíguelo bien. Mateo 15:3. ¿Por qué ustedes? Déjeme ver si lo encuentro aquí en esta otra versión, que es muy lindo. Mateo 15:3. A mí me gustan estos versículos. Esto es lo que trae la investigación, que te ayuda a entender muchas cosas. Aquí lo tenía. Mateo 15:3. Dice así, escucha. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El versículo 7 dice, hipócritas. Jesús les dijo a ellos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
esta es una parte muy importante, porque ellos decían, no, una vez ayudemos a nuestro papá y nuestra mamá, ya con eso está pagada la ofrenda. Y no nos importa cómo los tratamos, pero Jesús dijo, no, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Cuarto, sentido común. El sentido común también es una herramienta muy útil, porque casi como la intuición nos ayuda también a investigar, a identificar problemas. Por ejemplo, les voy a dar para correr en ese tema, les voy a dar un ejemplo. Si yo le dijera a Maffer, quiero por favor que te vengas a Guatemala y te vamos a crucificar. ¿Qué dirías, Maffer? Y hablé con tu papá, tu mamá y con Juanito y están de acuerdo. Te vienes para Guatemala, te vamos a poner en una cruz y bum, 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 4 clavitos, 6 clavitos y te vamos a clavar en una cruz. Su sentido común diría, no, eso no puede ser bíblico. ¿Me estoy dando a explicar? No puede ser bíblico, porque no podemos usar cosas que ya fueron hechas cuando Jesús dijo ya no las hagan. ¿Por qué? La Biblia dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la salvación. Y Jesús fue clavado en la cruz, dice, una vez por todos los pecados del mundo. Gloria a Dios por ello. Porque los pecados que ayer cometí, los que cometí hoy y los que cometeré mañana, ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Entonces, es importante mantener en cuenta que el sentido común nos ayuda, pero no siempre es la única y la suficiente técnica de investigación. No lo puedes tomar como lo único. Ahora, yo sí podría decir, Maffer, necesito que crucifiques tu cuerpo la próxima semana y necesito que ayunes los 5 días solo con agua. Ahí ya cambió la cosa, ¿sí? Ya hay un sentido común. Ya mi sentido común me dice, bueno, sí, claro, es algo que la Biblia me manda, porque es la fuente, la Biblia es la fuente básica, la fuente inmensa donde tengo la información, más es la autoridad. Entonces, el sentido común es el término que se utiliza para referirse a ese conocimiento práctico, las habilidades que las personas han adquirido a lo largo de su vida. Eso es muy importante. ¿Habrá algún texto? Claro que sí. Proverbios 3:21. Proverbios 3:21. Permítame, voy a dar acceso a Leo, que se nos había salido. Ok. Ahí estamos. Leo, ya estás adentro. Ok. Me gusta eso. Si algún día usted lo saca, a veces no estoy viendo a la página donde me dice que hay alguien esperando, pero si usted me manda un texto, lo puedo hacer rapidito. Gracias. Ok, entonces Proverbios 3:21 dice, hijo mío, no pierdas de vista la sensatez, ni tampoco el juicio y el discernimiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Sentido común. Si alguien dice que yo no tengo sentido común, tienes razón. Busca Proverbios 3:21 y anótate eso. Oiga eso. La sensatez, el juicio y el discernimiento me dan el sentido común. Anótelo. La sensatez, el juicio y el discernimiento me dan el sentido común. ¿Por qué? Porque el sentido común es lo que he adquirido a través de los años, me ha traído y se basa en una experiencia individual. Eso es muy, pero muy importante. Déjenme poner aquí como pregunta. Ok. Quinto, la curiosidad. La curiosidad es muy bueno, aunque dicen por ahí que la curiosidad, ¿qué dicen? ¿Qué le hizo el gato? Mató al gato. Pero es una cualidad, aunque usted no lo crea, la curiosidad es una cualidad humana, fundamental que nos impulsa el deseo de explorar. Entonces ahí no voy a gastar mucho tiempo porque la curiosidad es importante. Es otra técnica de investigación que es importante tenerla dimensionalmente con las demás. ¿Okay? Ahora bien, es importante, y esto anótelo si puede, pero es importante, ojo con eso, que para destacar, es importante destacar o es importante hacer ver que la curiosidad debe de ir acompañado definitivamente de
un pensamiento o de un enfoque riguroso e incluso un enfoque científico. Es decir, si tengo yo curiosidad, voy a buscar algo científico o bíblico en la investigación para no caer de nuevo en un error. ¿Habrá algún versículo? Claro que lo hay. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará. Y luego, ¿qué dice? Busquen y encontrarán. Esto es como decir, investiguen, tengan curiosidad, llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. Sexto, la casualidad. Por casualidad pasó esto. Iba pasando por un lugar y por casualidad pasó esto. Pero muchos científicos, tal como dice su programación, muchos científicos han encontrado cosas por casualidad. No estaban buscando eso, pero por casualidad encontraron eso. Dice acá en Cristóbal Colón, que llegó a un continente desconocido para Europa, el descubrimiento de la penicilina tuvo lugar accidentalmente también en 1928. Estaban investigando sobre la gripe y encuentran la penicilina y hay una gama de descubrimientos que han sido por casualidad. No siempre se puede controlar la casualidad, es uno de los problemas con esa técnica de investigación. Pero algunos investigadores van a encontrar o se pueden encontrar resultados interesantes o importantes de una manera accidental. Y nosotros hemos encontrado en la Biblia de manera accidental algunas cosas cuando estamos buscando y de pronto vemos, wow, esto no lo había leído, mira lo que dice aquí y no lo hemos leído. Y entonces eso es una técnica de investigación. Pero es importante acá, anote que para que la casualidad sea un factor importante en su investigación, debe de ir acompañada de una investigación o científica o bíblica. ¿Por qué Jesús, por ejemplo, tardó 4 días para llegar a ver a Lázaro? Hay una investigación y me agrada porque fue hecho de esa manera, o Jesús lo hizo de esa manera, para que los científicos después pudieran investigar y pudieran saber que en la religión y en la tradición judía se sabía que un muerto al tercer día todavía podía resucitar, al segundo día podía resucitar, al tercer día también era más difícil, pero el cuarto día definitivamente estaba muerto. Entonces la investigación científica me ayuda a conocer que no fue casualidad que Jesús llegó ahí, sino que fue algo hecho a propósito. Entonces, para nosotros establecer algo que por casualidad se nos dio como factor, entonces debemos de acompañarlo de una investigación bíblica o una investigación científica para poder conocer lo que Dios nos quiere decir. En sí, podríamos decir que la casualidad no es una investigación en sí misma, no es una técnica de investigación en sí misma, sino que ayuda. No sé si me estoy dando a entender, pero lo voy a decir de esta manera. La casualidad no se puede tomar como una técnica de investigación en sí sola, no, sino que la casualidad se convierte en una técnica cuando de pronto, valga la redundancia, por casualidad encuentras algo, entonces de ahí partes para tomar una validación y una verificación después de que has hecho un examen, porque tienes que tener resultados y lo encuentras. Ahora, ¿habrá algún versículo? Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice, en su corazón el hombre planea su camino. Oiga, pero el Señor determina sus pasos. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber cosas que vas a encontrar por casualidad. Casualidad para ti, en tu corazón, pero para Dios, definitivamente un paso determinado. Vamos al séptimo, la sagacidad. La sagacidad tampoco se considera como una técnica de investigación en sí misma, sino que también es una habilidad o una característica personal. Lo puedes poner tú, una característica personal. Hay mujeres que son sagaces. ¡Wow! Son tremendas. ¿Por qué? Porque dentro de sí mismo tienen una validad, una característica que las hace ser útiles en todo. Fíjense que hoy era necesario cortar un tronco, una rama de un árbol y
y yo estaba deteniendo una parte con mi hombro golpeado y en fin, y llegó una hermana y agarró lo que aquí le llaman, perdón, ojalá no sea una mala expresión, pero aquí ella le llama cuta, C-U-T-A, cuta, que es un machete así, no tan largo, pero muy afilado. Y le pegó de la forma como le pegó, 1, 2, 1, 2, 1, ¡boom! Yo me hubiera llevado 849,000 golpes para poder quitar esa rama. Ella lo hizo 1, 2, 1, 2, otro, 5 y lo quitó. Es muy sagaz. Aunque no es una técnica específica en la investigación, pero la sagacidad puede desempeñar un papel importante cuando estamos nosotros analizando datos. ¿Por qué? Porque no, espérese, esto le ayuda. Esto no es así. Esto lo corto aquí, esto lo hago allá. Y también le ayuda a interpretar resultados. La sagacidad es increíble para eso. ¿Habrá un versículo? Sí lo hay. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y la inteligencia o la sagacidad. Entonces, claro que sí lo hay. Y seguimos, creo que ahí termina. Oh, no, está la ciencia, ¿verdad? Está la ciencia. La ciencia. Métame. La ciencia. Bueno, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando, hermano, de que esta se basa, y a veces la ciencia pelea con la religión o la espiritualidad, porque la ciencia se basa en objetividad, en verificabilidad. ¿Qué es eso? Que verifica, en transparencia y trata de eliminar fuentes de error en la investigación. Eso es lo que hace la ciencia. Pero la ciencia es muy buena, fomenta la comunicación y nos da resultados, publica los resultados. La ciencia, aunque no es una técnica específica, porque tiene un marco teórico y metodológico que lleva investigaciones, no solo metodistas, sino, ¿qué le diría? Sistemáticas, y puede durar por años. La ciencia puede durar por años tratando de observar, de formular hipótesis y de llegar a hacer diseños de experimentos. Entonces no puede ser solo una técnica, pero sí la ciencia también te ayuda. Ok, ¿puedo usar la ciencia para estudiar la Biblia? Claro que sí. ¿Puedo utilizar los aportes científicos para predicar? Claro que sí. De hecho, la ciencia en sí, los científicos, no la ciencia, pero los científicos han tratado de que con la ciencia atacar a la Biblia. Pero lo único que han encontrado es que la ciencia le da verificabilidad a la Biblia y le da transparencia a la Biblia. Le dice que todo lo que la Biblia dice, sí es cierto. Por ejemplo, dicen, Jonás no pudo estar en el vientre de una ballena. ¿Y qué dice la Biblia? Es correcto. Jonás nunca estuvo en el vientre de una ballena. Jonás estuvo en el vientre de un gran pez. Pero es que no puede haber un pez tan grande. Y ahora han descubierto monstruos marinos que son capaces de tragarse un barco completo, pesquero, imagínense. 15 hombres tragados por un monstruo marino. Entonces la ciencia, cuando ve eso, dice, ups, nos volvimos a equivocar. Porque la ciencia quiere ver algo que sea veraz, pero que sea tan transparente como que sea tangible, como tocar mi paño de lágrimas. Ellos lo quieren tocar. Yo puedo decir, yo tengo un paño de lágrimas y tener en la mano nada, pero usted lo cree porque tiene fe. La ciencia no tiene fe, la ciencia tiene objetividad. Ojo, muchos creen en la ciencia y por eso no tienen fe. Y les voy a ayudar en algo. Si usted no ha creído o no tiene muchos milagros y no le han sucedido milagros, es por falta de fe. Y si usted no tiene fe, es porque cree mucho en la ciencia. No, pastor, yo no sé, no soy nada de científico ni creo en la ciencia, pero la ciencia tiene que ver con alguien que quiere verificar y ser objetivo. Si tú eres objetivo y quieres verificarlo todo de forma tangible, eres una persona que cree en la ciencia. Entonces, la ciencia no es una técnica específica, pero sí proporciona ese marco teórico que nosotros necesitamos. ¿Habrá un texto que nos diga algo? Claro que sí.
Salmo 111, versículo 2 dice, grandes son las obras del Señor. Oiga, dignas de estudio para todos los que las aman. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios creó en el universo es tan hermoso que hay científicos que se dedican a estudiar cada una de estas obras. ¿Le gusta eso o no le gusta? ¿A alguien le gusta ese versículo? Salmo 111, capítulo 111, versículo 2. Eso le debe de... Yo quisiera oír un grito de cada uno de ustedes donde oiga que dice, espérate, que aquí está diciendo que Dios le dio a los científicos con qué estudiar. Sí, grandes son las obras del Señor. Son dignas de estudio para todos los que las aman. Ahora, ¿quiénes las aman? Los que aman la ciencia. Les encanta estudiar y tratar de identificar algo nuevo. Y resulta que lo nuevo de ellos es viejo en Dios. Hipótesis. Aleluya. La hipótesis. La hipótesis no es una afirmación definitiva, sino que es una conclusión científica. ¿Nos puede ayudar la hipótesis, mis hermanos? ¿Hipótesis para predicar? Claro que sí. Aunque es una suposición, inicialmente, cuando ya se investiga a través de las otras que hemos encontrado, vamos a ver que vamos a llegar a una verdadera realidad. Entonces, si la hipótesis en sí no puede ser una investigación científica sola, perdón, una técnica de investigación, sí es una afirmación tentativa de algo que se puede formular para explicar algo como un fenómeno, como un milagro, o abordar una pregunta de investigación. Entonces, una hipótesis me ayuda a formular una explicación sobre un milagro. ¿Por qué sanó la hermana? ¿Por qué sanó el hermano? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no sanó? ¿Por qué Dios no me contestó? Puedo usar esas hipótesis para empezar a investigar y poder llegar entonces a una conclusión de lo que Dios quería hacer. La hipótesis me ayuda a investigar y llegar a Dios. Habrá un versículo, Jeremías 29:13. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Oiga esto. ¿Qué es buscar de todo corazón? Es creer en algo, tener una hipótesis sobre Dios. Yo quiero buscar a Dios. Yo inicié hablando como Diana Montenegro viene y quiere conocer más de Dios. Ya está estudiando y quiere conocer más de Dios. Alguien le dirá, ¿por qué perdés hora y media ahí escuchando al Chapín? Ah, es que yo tengo una hipótesis. Me dice la Biblia que si lo busco al Señor, lo voy a encontrar. Y llegamos a la parte que es la teoría. ¿Okay? La teoría. Ahora bien, las teorías, hermanos, son investigaciones científicas y sí son esenciales para nuestro conocimiento a la hora de que nosotros enmarcamos nuestros mensajes, nuestras enseñanzas y nuestro conocimiento en un marco coherente, coherente. Y además de eso, estructurado. Ahora, muy bien, fíjese bien. Las teorías son sujetas a revisión y sujetas a refinamiento. Usted puede tener una teoría, pero necesita que alguien la revise y estas están abiertas a que nosotros podamos revisarlas. Usted es importante, es muy importante que en su vida, que usted tome en cuenta que una teoría científica no es una conjetura ni una suposición sin fundamento, sino que una teoría ya está basada en una evidencia sólida que ya ha sido rigurosamente probada. Pues recuerda que hablábamos que cómo la ciencia busca y hace experimentos y llega a sus asuntos científicos hasta llegar a porque inició con una hipótesis, pero cuando llegan a una teoría ya se llega a conocer algo que es creíble y está probado. Por ejemplo, se ha dicho, la Tierra es redonda. ¿Pueden ustedes creer que hay personas que dicen que la Tierra no es redonda? Dicen que no puede ser la Tierra redonda. Todavía lo creen. Y yo creo que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque está probado. Ya es una teoría probada. Yo conozco una teoría probada que a usted le va a gustar. Jesús nació y nos dio vida. Esa es una teoría probada. ¿Por qué? Porque lo puedo sentir y usted lo puede sentir. ¿Habrá una cita? Sí. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dicen, para que sean alentados en su corazón y unidos en amor, a fin de que, oiga, tengan plena seguridad en su entendimiento
y puedan conocer el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Alguien entendió ahí lo que es la teoría? Aquí necesito que me ayuden. ¿Cuál es la teoría? Cuando digo, ya estamos terminando, para que sean alentados en su corazón y unidos en amor. Yo creo que le estoy leyendo otra versión, le voy a leer también la reina, pero para que sean alentados en su corazón y unidos en amor, a fin de que tengan plena seguridad, ¿okay?, en su entendimiento y que puedan conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Cuál es la teoría ahí? ¿Alguien me puede ayudar? No todos a la vez, por favor, porque no les voy a escuchar muy bien. Una persona por lo menos que me diga, ¿qué quiere decir ahí? ¿Cuál es la teoría? Se lo voy a leer del versículo 1, pero él le ayuda. Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, es decir, a Cristo. ¿Cuál es allí, mis amados, la teoría? Ajá. Leo, ¿tienes tu micrófono encendido? ¿Me vas a decir algo? No, perdón. Ok. ¿Cuál es la teoría? Vea, usando aquí, este podría ser su examen el día de hoy. Hablamos de varias técnicas de investigación. ¿Okay? Hablamos acerca de la intuición. ¿Qué me quiere decir esto? Hablamos de la autoridad, la palabra. Aquí estamos ocupando la palabra, la autoridad. La tradición. Aquí podríamos ocupar un poquito. El sentido común. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Eres curioso para entender? Esto no está por casualidad y tienes que ser sagaz, y la ciencia está descubriendo algo aquí que te trae una hipótesis y te trae esa teoría. Te voy a ayudar. Para que sean alentados en su corazón y unidos en amor, a fin de que tengan plena seguridad en su entendimiento. Eso, que tengan plena seguridad en su entendimiento y puedan conocer el misterio de Dios. Ahí es donde viene la teoría. La teoría que yo quiero que ustedes sepan es: el misterio de Dios se llama Cristo Jesús. Esa es la teoría del apóstol cuando habla a los colosenses. Tengan paz en su corazón. Es lo que es la teoría del apóstol. Tengan paz en su corazón y únanse en amor. Porque eso es lo que yo estoy luchando, que ustedes tengan seguridad completa en lo que están adquiriendo de parte de Dios, porque están obteniendo el misterio de Dios, es decir, están obteniendo la teoría de Dios, y su teoría científica, bíblica, cultural, histórica es que el misterio de Dios se refleja en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo: ¿en quién están escondidos todos los aspectos o todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Ay, mis hermanos, esto sería como una introducción para estamos en una licenciatura, pero para una maestría o un doctorado, esto sería apenas una introducción para conocer realmente lo que es una investigación técnica o lo que es una investigación bíblica en esta maravillosa lección número 3. Les digo algo más, tengo una hipótesis. Creo que por todo lo que he estado hablando, ya me cansé. Gloria a Dios, aleluya. La investigación, hermanos, para terminar, desempeña ese papel crucial en la comprensión de la Biblia. Y estas diferentes técnicas de investigación, la intuición, la autoridad, la tradición, el sentido común, la curiosidad, la casualidad, la sagacidad, nos brindan tremendas herramientas valiosas para explorar y analizar esos textos bíblicos. El formular hipótesis, hermano, formúlese hipótesis.
No vea tanto YouTube solo a Edmer Guzmán, véalo si quiere, pero no esté viendo tanta gente, porque ¿sabe qué pasa? Que cuando oímos a este, a este, a este, a este, no tenemos hipótesis, no tenemos ninguna manera de plantearnos una suposición fundamentada en una investigación válida en la palabra de Dios. Las técnicas que han sido dadas a nosotros las tenemos para que nosotros invertamos tiempo y esfuerzo en la investigación bíblica. Y al hacerlo nos va a abrir a un mundo increíble de conocimiento y sabiduría y va a enriquecer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros mensajes con una comprensión de la Biblia y sabe que aún más nos va a transformar a un nivel espiritual y personal, que es lo que estamos buscando. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna pregunta que quisieran que contestemos? Los veo a todos así un poco. ¿Será que me entendieron o no me entendieron nada? Así como, oh. Algo les voy a decir para terminar. Cada uno de ustedes ha sido llamado por Dios para servir a Dios. No dude de su llamado. Si usted está ahora acá, es porque Dios lo llamó. Y si usted está estudiando esto, es porque Dios ha despertado en su corazón el deseo de aprendizaje. Entonces no lo pierda, porque una vez perdemos el deseo de aprender, se acaba todo. Y aunque muchos dicen la salvación no se pierde, la podemos poner en peligro cuando nosotros no seguimos estudiando de Dios. Y un último tip, ¿qué hago yo cuando me siento desanimado? Busco más de Dios, porque sé que cuando estoy desanimado, el enemigo me está atacando y podría estarme ganando la batalla. Y la manera como yo regreso mi guerra es a través de esto, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando tesoros en la palabra de Dios. La Biblia dice, resistid al diablo y él de vosotros huirá. Pero el diablo no va a huir solo con que usted le diga, soy cristiano y abracadabra, te vas de aquí y te ordeno que te vayas. No. ¿Sabe cómo se va huyendo? Cuando lo vea usted con la Biblia en la mano leyendo. Sale huyendo porque sabe que aquí está la autoridad de Dios. La palabra de Dios, la voz de Dios está en su Biblia. Así que aproveche. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien? Sí, por favor, pastora Diana. Buenas noches a todos, bendiciones, sea Dios con cada uno de nosotros. Amén, pastora. Eh, la verdad que yo quería contar una anécdota acerca de lo que usted decía, que cuando uno no estudia, no tiene nada que llevar de enseñanza para el pueblo, porque eso tiende a venir a abrir el entendimiento, ¿verdad? De las personas, pero digamos, pues a mí me ha acontecido que llego a lugares, a iglesias que me invitan a ayuno, a presidir o a predicar, o que me invitan y ya estando ahí en el lugar, me dice, hermana, usted lleva la palabra. Y yo, Señor, gloria a Dios. Entonces corro, ¿verdad? Porque el mejor estudio es cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, Señor, si tú quieres, primero le pregunto, Señor, ¿es tu voluntad que vaya a este lugar? Muéstrame qué pasa, qué se mueve. Entonces el Señor comienza a revelarme. Y cuando estoy allá, cuando voy en camino a la mañana, me dice el Señor, vas a predicar. Y yo me quedo así, voy a predicar. Cuando ya estoy en el lugar, me postro, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer. Tú me dijiste que iba a predicar, así que dame lo que me vas a dar en el nombre de tu Hijo amado. Y comienza a hablarme textos bíblicos, me comienza a decir el nombre, así pues, así, digamos, estoy postrada y estoy con un cuaderno, una agenda y estoy anotando y estoy anotando y estoy anotando. Y el tema, Señor, cuando ya vamos llegando a la hora de que llega la hora de la palabra, entonces el Señor comienza a hablar y trae un mensaje
muy bonito. A veces Dios así me sorprende. Dios me sorprende porque digo, Señor, pero yo no estaba preparada, pero me dice el Señor siempre, recuerda que hay que estar preparado para toda buena obra. Tienen que ser soldados, pasados como soldados aprobados, me decía el Señor. Entonces, tenemos que andar siempre preparados para toda buena obra. Entonces, de esa manera, pues, no contradecir lo que usted está diciendo, sino de que me ha tocado vivir esa experiencia. Como en unas 4 ocasiones me ha tocado vivir esas experiencias últimamente, pero la verdad que aquí quien lo hace, Dios da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento pleno en su camino. Entonces, eso quería compartir, ¿verdad? Amén. Y es que es así. Por eso explicaba, les decía de que como debemos de siempre estar investigando y siempre estar preparados. Hay veces que personalmente me ha tocado que escribir sobre algún tema, lo termino de escribir y al final hice su tema, su oración de transición, de transacción, su introducción, sus puntos, todo, su conclusión, lo estudio y al finalizarlo digo, este no es, esto no es lo que Dios quiere que predique este domingo. Digo, wow. Y tal vez ya he gastado días estudiándolo y no me queda nada más que guardar el tema y lo guardo y no es el tema y no es y digo, oh my God. Y luego sigo estudiando, encuentro el tema, lo predico, pero ya me quedó 1, 2, 3. Pero resulta, como decía Pastora Diana, que llega uno a un lugar y de pronto a mí me ha tocado que en el instante, Apóstol está con nosotros y tal vez me tocó en una iglesia donde estaba teniendo problemas con mi automóvil y pasé cerca y dije, ya es muy tarde, voy a esperar que el pastor me ayude, pero estaba el servicio y entré y parqué mi automóvil y me metí a la iglesia y yo me senté. Apóstol, estás con nosotros, nos trae el mensaje, la palabra de Dios ya que está con nosotros. Yo, wow, ¿qué le voy a predicar? ¿Mi carro está averiado? Pero como ya hemos tenido el estudio y ya hemos investigado, andamos preparados, porque eso es que estemos preparados para toda buena obra y por eso es la investigación diaria, porque vas a encontrar muchos temas que no los vas a utilizar de pronto, pero en el camino Dios te va a decir, hoy es cuando utilizas este tema, pero ya habías estudiado. Entonces, claro que sí, suele suceder. Muchas gracias, pastora Diana. ¿Alguien más? Sí, a mis amados Castillo, a ver. Sí, pastor, fíjese que, por ejemplo, al momento de que nos toque como evangelizar o tal vez platicamos con alguien o vamos, por ejemplo, en algún lugar, ¿verdad? X, pero nos encontramos con personas que a veces el Señor nos puede enviar, ¿verdad? O sea, ¿sí se escucha? Sí, te ¿Sí me estamos escucha? escuchando. Sí, mi. Ok. Entonces, sí hay que tener como un depósito, por decirlo así, de palabra, de conocimiento para que en el momento que el Espíritu Santo nos diga, háblale esto a esta persona, ¿verdad? Pero eso ya es como cuando uno quiere escuchar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y estar así como pendiente, ¿verdad? De algo que Él quiere hacer en ese momento, pero hay que tener esa reserva ahí, ese depósito de palabra porque en Amén. el momento que el Espíritu Santo ponga algo para esa persona, pero si no tenemos de dónde echar mano, por decirlo así, ¿verdad? Se puede dar algo erróneo, algo equivocado, ¿verdad? Porque no hay, hasta está la falta ahí de conocimiento, de estudio, de escudriñar la palabra y todo eso. Amén. O sea, puede haber eso, ¿verdad? O sea, el Señor Claro. nos quiere usar siempre y nos habla, pero hay que tener eso ahí como a la mano, ¿verdad? Para poderlo compartir. Muchas gracias. Es correcto. Por eso la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Tener la Es vida. decir, la vida eterna en la Sí. escritura está para todos los días. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguien más? Yo veo que alguien de Tierra Fértil se está acercando con deseo de hablar. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, hijo? Sí, Bendiciones. bien, gracias a Dios. Mire, bueno, la palabra de Dios también dice así. Jesús dijo, es necesario que yo me fuere, porque cuando me vaya os enviaré otro consolador y él os guiará toda la verdad y dice, él les enseñará todas las cosas que han de saber y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, un ejemplo que yo pongo muchas veces a la hora de enseñar aquí en la academia es este. Les digo, hermanos, a ver, ¿quién me puede decir quién sabe tocar el acordeón? Y entonces, ¿usted recuerda cómo se toca esta canción o esta alabanza? Y me dicen, no, les digo, ¿por qué? Pues porque usted nunca lo ha aprendido. Si usted lo hubiera aprendido, usted podría recordarlo. Entonces el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted haya aprendido. Si no está preparado, no va a poder recordarle absolutamente nada. Quizás le puede enseñar cosas, pero tenemos que estar, así como decía la persona que estaba anteriormente, tenemos que tener un depósito aquí porque el Espíritu Santo utiliza lo que ya está aquí en este recipiente, en este odre. Somos como vasijas de barro, dice el Señor, ¿verdad? Lo dice en el Antiguo Testamento, y Él nos moldea, Él nos usa también, dice como instrumentos de honra si el recipiente está limpio, ¿verdad? Pero el recipiente también tiene que estar lleno del Espíritu Santo y lleno del conocimiento de Dios para poder utilizarlo a un futuro y cuando estemos cuando estemos en el momento correcto que Dios quiere utilizarnos. Pero es necesario primero tener esa preparación, como usted lo decía antes, para poder compartir a los demás. Si no, lo único que voy a compartir es lo que yo soy. Lo único que voy a compartir es lo que yo tenga en realidad en mi mente. Si estoy lleno de mi carne, voy a compartir mi carne. Pero si estoy lleno del Espíritu Santo, voy a compartir lo que el Espíritu Santo da. Muy bien, exactamente así es. Y un versículo que podría acompañar a tu hipótesis es cuando los apóstoles llegaron cerca de aquel hombre allá en el templo y le dijeron, no tenemos oro ni plata, que por cierto muchos dicen, ellos no tenían dinero, no, no es precisamente así, sino que es como cuando tú vas al mercado, no te llevas todo lo que necesitas, vas nomás por lo que necesitas. No tengo oro ni plata. Más lo que tenemos te damos. Es lo que tú decías. ¿Qué vas a dar? Lo que tú predicas es lo que impartes es lo que unge, es tu unción. Y Dios quiera que no estemos impartiendo carne, sino que estemos impartiendo Espíritu de Dios. Amén. ¿Alguien más? Bueno, ¿a cuánto les gustó la clase el día de hoy? Levánteme la mano, por favor. Qué bueno. ¿Cuántos han aprendido algo? ¿Están aprendiendo algo? Me interesa que estemos aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Les amo muchísimo. Es mi deseo que estén bien. Así que permítame, solo voy aquí, permítame.